A continuación, el profesor Juan Carlos Guíñez, que es enfermero ingresado de la Universidad Diego Portales, con diplomado en Liderazgo Social, Seguridad Clínica y Gestión de Riesgos, y docencia basada en simulación clínica y humanización de servicios de salud. Actualmente es docente instructor en la Escuela de Enfermería de la Universidad Diego Portales y ahora tiene su exposición en gestión de cuidados en tiempos de COVID-19 y la experiencia en reconversión de unidades en el Hospital Clínico C. Bueno, muy buenos días. En primer lugar, quiero darles las gracias por haber extendido esta invitación. Me parece tremendamente relevante y los quiero felicitar y animar a seguir trabajando para poder, ¿no es cierto?, generar espacios de interacción y diálogo, sobre todo en contextos tan relevantes como en el que estamos hoy día. Sin duda, esta pandemia ha hecho que tengamos que reconfigurar y repensar la manera en cómo estamos abordando nuestras distintas profesiones y también cómo nos acercamos hacia la atención directa de nuestros pacientes, considerando que estamos en un momento en donde los recursos son limitados, las demandas y las necesidades de atención han aumentado exponencialmente y también los equipos han tenido que ir rediseñándose en el tiempo para poder responder a la demanda asistencial. Vamos a hablar en breve. Bueno, mi nombre es Juan Carlos Guíñez, soy enfermero, trabajo en la Universidad de Diego Portales, soy docente hace 4 años ya ahí, y también trabajo en el Hospital Clínico de la Universidad Católica. En primer lugar, para poder iniciar, ¿no es cierto?, esta presentación, me gustaría que en breve pudiesen escribir en los distintos espacios en donde ustedes están acá a través de la plataforma, ¿qué ven en esta imagen? Esta es una respuesta libre, en realidad no hay respuestas buenas ni malas, digamos. A priori, en verdad, primero vemos, ¿no es cierto?, 3 personas trabajando ahí, cada una haciendo su labor particular. Alguien está encargada del aseo, probablemente de la mantención de la unidad. Trabajo en equipo, esfuerzo, coordinación, dice ahí Mónica, trabajo en equipo y bioseguridad, indispensable. Pamela, trabajo en equipo, precaución, ¿no es cierto? Trabajo en equipo, dice Marcia, puros elementos o situaciones, ¿verdad?, que nosotros vemos efectivamente expresadas en nuestras situaciones hospitalarias. 3 personas que se encuentran realizando sus funciones en un espacio compartido. Vemos que alguien está directamente conectado a la atención de pacientes. En segundo lugar, atrás, parece que alguien preparara medicamentos o algo relacionado con la administración de fármacos. Y alguien también que se encarga de la administración o la mantención de los espacios y la bioseguridad, como ustedes señalaron anteriormente. Quiero que se queden con esta imagen porque la vamos a retomar un poco más adelante. En relación al panorama nacional de las camas críticas en periodos de pandemia, efectivamente, como ustedes saben, ha existido un aumento exponencial de la necesidad de camas críticas debido a la demanda asistencial de pacientes, aumentó la cantidad de pacientes que requerían cuidados intensivos, y esto ha obligado a que tengamos que realizar reconversión de unidades y capacitación de equipos sobre la marcha. Más que nada como un ejemplo para que podamos entender cómo se ha comportado esto a través del tiempo. Al 2 de abril, según cifras oficiales de la Sociedad Chilena de Medicina Intensiva, contábamos con 726 camas de alta complejidad. Al 19 de mayo, es decir, poquito más de un mes después de esta cifra inicial, esta cifra se había duplicado a 1924. Al 19 de mayo, es decir, ya teníamos casi el poquito más del doble de las camas iniciales con las que contábamos en todo el sistema de salud. Y al 5 de julio, según esta encuesta nacional sobre ocupación de unidades críticas que realiza la Sociedad Chilena de Medicina Intensiva, con un total de 124 centros que respondieron a la encuesta y 124 consultados, es decir, existe un 100% de respuesta a la consulta, esta cifra había aumentado en total a 2.809 camas. Inicialmente contábamos con 729, 2 meses después casi un 300% más de, ¿no es cierto?, la capacidad operativa inicial, lo que ha hablado de que nuestro sistema de salud en particular ha tenido la capacidad para poder responder, rearticularse y aumentar la cantidad de camas de alta complejidad con toda la logística que esto requiere. En relación a los cuidados de enfermería en paciente crítico en el contexto de neumonía por COVID-19, hay algunos hitos que son importantes de mencionar. En primer lugar, para habilitar una unidad crítica no solamente se necesita un espacio físico, no solamente hablamos de la cama, o de un enfermero o de un técnico, sino que tiene que ser personal altamente entrenado, y esta situación contrastó con la cantidad de profesionales disponibles que existía en ese minuto. En segundo lugar, como les mencionaba anteriormente, requerimientos de infraestructura e insumos versus también los stocks disponibles en el mercado.
llegó un punto en donde teníamos tal nivel de demanda de insumos para poder dar respuesta a la atención de nuestros pacientes, no solamente en la unidad particular donde trabajo yo, sino también en todas las unidades de alta complejidad a nivel nacional, tanto del sector público como privado, en donde hubo un quiebre de stock de insumos básicos con los cuales nosotros necesitábamos contar, partiendo inicialmente desde los elementos de protección personal, posteriormente hacia otros más específicos para poder responder a las necesidades de salud de nuestros pacientes, lo que también llevó a hacer algunas modificaciones en los criterios de cuidado y en los protocolos que nosotros teníamos establecidos, sin poner, por supuesto, en riesgo la seguridad del paciente. Y en tercer lugar, como hito particular, un cambio en la criticidad de los pacientes. Habitualmente podíamos estar acostumbrados a un tipo particular de paciente crítico, sin embargo, en el contexto de neumonía por COVID-19, existen múltiples requerimientos que están relacionados con el deterioro de múltiples sistemas además. Inicialmente una falla respiratoria que puede partir con un cuadro inicial determinado por una neumonía, ¿verdad? Que puede ser de manejo bastante sencillo, pero que va progresando en el tiempo a pesar de todas las medidas que nosotros vamos tomando para poder hacerle frente a esta condición de salud. Complicaciones como, por ejemplo, neumonías en organización que requieren altos pulsos de corticoides, prolongan la estadía hospitalaria, o fibrosis pulmonares que incluso dificultan el trabajo del ventilador mecánico invasivo porque disminuye la distensibilidad del pulmón, han sido situaciones que hemos tenido que enfrentar y ante las cuales, ¿no es cierto?, hemos tenido que sobreponernos también. Monitorización continua de pacientes con parámetros hemodinámicos que no estábamos acostumbrados a ver en un extenso de pacientes, como por ejemplo medición continua del gasto cardíaco, medición de la presión de capilar y arteria pulmonar, entre otros indicadores que evalúan las distintas funciones del organismo también y que tuvimos que entrenar, y nosotros mismos, y también entrenarme para poder responder a este tipo de requerimientos de cuidado. Manejo del medio interno, por ejemplo, para mencionarles algo, deterioro de la función renal con pacientes que requerían manejo conservador, hasta otros que incluso terapia de reemplazo renal, largas días de hospitalización, que también complicaba mucho más el cuadro inicial. Si vamos a hablar, ¿no es cierto?, de ventilación mecánica invasiva, esto requiere también sedación y relajo para que el paciente pueda estar en una condición basal lo más relajado posible y que el ventilador pueda hacer su trabajo a nivel del intercambio gaseoso. Esto requiere alta dosis de fármaco que a posterior van a generar síndromes de privación por benzodiazepinas, agitación psicomotora y también otro tipo de alteraciones en los distintos sistemas. Y otras condiciones que también se han desencadenado por respuesta inflamatoria sistémica relacionada con la neumonía por coronavirus. Hemos visto pacientes con coagulopatías, alteraciones metabólicas, desregulaciones, ¿no es cierto?, del medio interno que ya les mencioné, entre otras que han sido parte de este contexto en donde nos hemos tenido que enfrentar a nuevas demandas de cuidado y también hemos tenido que intentar de alguna manera poder resolver estos problemas que se van presentando en el cambio de la condición de nuestros pacientes. Aparte de todo lo que ya impone estos elementos que les acabo de mencionar, personal, ¿no es cierto?, originalmente no entrenado en unidades críticas, una cantidad de pacientes mucho más compleja y sus criterios de criticidad también mucho más severos en relación a lo que estábamos acostumbrados a ver, aparecen otros elementos que me gustaría hacer énfasis acá, que en ningún caso pueden ser descuidados. Independiente de que nosotros estemos trabajando ante la contingencia, los criterios de seguridad del paciente y de calidad asistencial se tienen que mantener prácticamente intocables. Para ello, ¿no es cierto?, hemos trabajado constantemente en intentar resguardar estos criterios que apuntan hacia la seguridad y la calidad, y les menciono acá brevemente algunos de ellos que son relevantes para la práctica clínica. En primer lugar, entendiendo que tenemos pacientes que están inmóviles, en posición prono, estricto, ¿verdad?, que no se puede movilizar porque justamente están con alta dosis de sedación y relajo, con ventilación mecánica protectora, con una nutrición deteriorada que también va a alterar la capacidad de que puedan mantener la indemnidad de la piel, ha aumentado el riesgo de lesiones por presión, y no solamente en las zonas que ya conocíamos, como por ejemplo sacro, talones, etcétera, sino que ahora en pabellones auriculares, puente nasal, mejillas, mentón, etcétera. Esto ha hecho que tengamos, ¿verdad?, que aplicar algunas nuevas técnicas, como por ejemplo ser muy estrictos en los cambios de posición, o en la imagen que tenemos abajo, este tipo de collares de flotación que previenen las lesiones en el pabellón auricular para los pacientes que se encuentran en decúbito lateral o en prono. En segundo lugar, también la prevención de infecciones asociadas a la atención de salud es un elemento indispensable que evalúa la calidad de la práctica clínica que cada uno de nosotros ejerce en la atención directa de pacientes, y que también de alguna forma nos mide cómo estamos como institución respondiendo a estos desafíos sin generar más daño en el paciente, que eso es un concepto fundamental y que tenemos que llevar grabado a fuego.
En este contexto en donde tenemos pacientes altamente invadidos, con catéteres venosos centrales, catéteres venosos de inyección periféricas, líneas arteriales, catéteres urinarios permanentes, o también ventilación mecánica invasiva, por supuesto que aumenta el riesgo de infecciones. Independiente de que estemos en un contexto de pandemia, vuelvo a reiterar, eso no puede ser una excusa para que nosotros podamos relajarnos con las medidas que van a propender hacia la seguridad del paciente. Cualquiera de estos dispositivos invasivos asociados, ¿no es cierto?, al deterioro del medio interno y de todos los sistemas del paciente van a hacer que sea más propenso a desarrollar cualquier tipo de infección asociada a la atención de salud. Las infecciones asociadas a la atención de salud prolongan la estadía hospitalaria, aumentan la tasa de mortalidad, sobre todo en pacientes en condición crítica, además aumentan los costos de atención en la salud y dificultan, por supuesto, la rehabilitación posterior. Otro de los elementos que hemos tenido que cotejar, al menos dentro de lo que yo he podido vivir en esta pandemia, es el desafío de mantener una comunicación constante con familiares y el establecimiento de vínculos que favorezcan un clima terapéutico. En primer lugar, ustedes saben que las precauciones de contacto y gotitas de inmediato, ¿verdad?, hacen que nuestro paciente tenga un aislamiento social que es una brecha para poder ejecutar esta comunicación. La condición crítica de pacientes también es una brecha adicional. Y esto a posterior va generando un deterioro emocional, no tan solo en el paciente cuando empieza ya a recuperar su estado de conciencia, a salir de la condición más crítica y a participar de su proceso de rehabilitación, sino también en la familia, que muchas veces quiere tener un poco más de información, es dificultoso comunicarse con los centros de salud. Nosotros habitualmente hablamos en un idioma muy técnico que es difícil de entender para las personas que no se dedican al contexto de salud, y ahí los profesionales de enfermería hemos sido vínculos entre paciente y la familia. En la foto que está a mano derecha, una colega del intermedio médico neurológico del Hospital Clínico de la Católica tiene a su haber la función de establecer el vínculo con los pacientes y sus familias. Ella está con una tablet ahí y está encargada de establecer llamadas, videollamadas, para que las familias puedan tener también, ¿no es cierto?, esta interacción con los pacientes y de esta manera fomentar la comunicación y desarrollar este clima terapéutico que involucra no tan solo al paciente y el equipo de salud, sino también a su familia, que es una parte indispensable dentro de la recuperación a posteriori. Otro desafío importante que me gustaría mencionar dentro de este contexto, que tiene que ver con la demanda de información. Habitualmente, ¿no es cierto?, hemos intentado establecer algún tipo de estrategias para poder mejorar los canales de comunicación. Sin embargo, algo que no podemos olvidar es el derecho a confidencialidad, que está garantizado en la Ley 20.584 de Derechos y Deberes del Paciente. Y es un continuo que genera un poco de tensión, esta necesidad de demanda de información versus también la posibilidad de entregar información más en detalle de la evolución diaria de los pacientes, y eso también es un aspecto que es importante cotejar. Desde la emocionalidad, uno entiende, por supuesto, que hay familias detrás, que hay gente muy preocupada o esperando saber sobre la evolución de su paciente. Sin embargo, también tenemos que ser muy cuidadosos en la manera en cómo entregamos la información, con qué frecuencia entregamos la información, a qué personas entregamos la información y el nivel de sensibilidad de la información que nosotros vamos a compartir. Y también otro aspecto que me gustaría destacar, entendiendo todo este contexto de contingencia, en donde hemos tenido nuevas presentaciones de enfermedad con un aumento en la criticidad de los pacientes, aumento de los requerimientos de atención, disminución de los insumos con los que contamos. También el burnout en los equipos de salud, sobre todo aquellos que están en atención directa con el paciente, con turnos físicos y mentalmente extenuantes, con situaciones que han sido tremendamente duras de poder enfrentar, con matrimonios, familias completas hospitalizados, ¿verdad?, en unidades de alta complejidad por neumonía asociada a COVID. También el contagio de colaboradores, que ha sido una merma importante en los equipos, situaciones familiares individuales. Cada uno de nosotros es un mundo y tiene también familiares que están en una condición de salud desfavorable, vecinos, amigos, etcétera. Y también el aislamiento que han tenido que sufrir algunos integrantes de los equipos de salud para proteger a sus familias y también responder a sus trabajos en la labor asistencial. Con todo esto que he mencionado anteriormente, ha sido un panorama bastante complejo y lo quiero llevar a la imagen anterior que compartimos al principio de la presentación. ¿Qué ven en esta imagen que les comparto ahora? Y ahí también dejo abierta la palabra para que ustedes puedan comentar. ¿Identifican algún rol? ¿Se dan cuenta de a qué integrante del equipo corresponde cada alguna de estas personas que está acá en la atención directa de pacientes?
Autocuidado, una labor igualitaria, dice Carlos. Trabajo en equipo, más trabajo en equipo, dice Viviana Neira. Sigue siendo trabajo en equipo, sin distinción de qué profesión o rol cumplen. No se puede ver el rol de cada uno, dice Mónica. Vicente, trabajo interdisciplinario, y justamente a eso los quiero llevar. En la imagen que acabo de compartir, que es una imagen que tomamos en un turno donde yo estaba participando particularmente, vemos, ¿verdad?, que no existe distinción, usamos el mismo uniforme, estamos con los mismos elementos de protección personal, y ahora les quiero contar quiénes eran. Aquí individualizaba, ¿verdad?, el médico, una especialista del área intensiva. Ahí está Carmencita Dens del área de pabellón, que tuvo que volcar sus funciones al área de paciente crítico en esta necesidad de mayor cantidad de personas y de integrantes del equipo de salud disponibles para la demanda de atención de salud de nuestros pacientes. Acá, bueno, soy yo como profesional de enfermería, ¿no es cierto?, en esta situación. Vemos acá a una kinesióloga que estaba también a cargo de la parte ventilatoria y a un tecnólogo médico que venía ingresando a esta situación de salud para poder, ¿no es cierto?, movilizar al paciente, y teníamos que aparte tomarle una placa de tórax porque estaba bien deteriorado desde la parte pulmonar. Voy a compartir ahora en relación a esta experiencia de unidades reconvertidas, cuáles han sido las características que han podido determinar el éxito o el buen funcionamiento, o que los cuidados de enfermería y en realidad de todas las disciplinas puedan llegar de manera adecuada a nuestros pacientes. Como les mencioné anteriormente, existió la necesidad de capacitación de personal no especialista en el área de paciente crítico a través de capacitación en cuidado de enfermería, de ventilación mecánica invasiva y no invasiva, de manejo de drogas vasoactivas, monitorización hemodinámica, movilización de pacientes, entre un montón de temáticas que nos permitían contar con un bagaje cultural teórico más o menos suficiente para poder entender y dar respuesta a las necesidades de salud que se nos iban a presentar en estas nuevas unidades. Este punto que quiero tocar a continuación es fundamental, me parece que es un aprendizaje tremendamente relevante para las próximas semanas que se nos van a venir, entendiendo que la experiencia internacional ya señala que existen casos de rebrote que ha obligado a reconvertir nuevamente unidades de mayor complejidad. La creación de equipos mixtos. Hace un par de semanas hubo también un seminario de la Sociedad Chilena de Medicina Intensiva en donde netamente se enfocaron a hablar sobre la experiencia de estas UCI reconvertidas, y no en todos los lugares o en todos los espacios a nivel nacional se generaron equipos mixtos. Equipos mixtos tienen que ver con líderes de enfermería en áreas de alta complejidad que pudieran supervigilar, orientar la provisión de cuidados y también cumplían el rol de experto técnico ante distintas situaciones que se podían manifestar desde el punto de vista tecnológico, considerando que estábamos utilizando una gran cantidad de insumos, de ventiladores, de también monitores, etcétera. Esto efectivamente tuvo un impacto positivo en que los distintos integrantes de aquellos equipos que no estaban asociados al área crítica pudieran entregar cuidados con los niveles de calidad y seguridad necesarios. Y también la gestión del cuidado en contexto de crisis, considerando que cuidar al equipo de salud también es un elemento fundamental para poder asegurar la provisión de los cuidados. Hizo que tuviéramos que revisar los protocolos vigentes y el establecimiento de nuevas prácticas con buen nivel de evidencia que propiciaran la seguridad del paciente ante la contingencia, resguardaran también la cantidad de insumos con los cuales nosotros contábamos y también pudiesen resguardar a los equipos de salud de la exposición constante que tenemos en la atención directa de pacientes. Con todo lo que les he señalado, la clave para poder responder a este desafío es justamente la generación de equipos interdisciplinarios, que es un poco la reflexión final que me gustaría hacer con esta presentación. Entender que la interdisciplinariedad, más que ser un punto tangencial en donde las distintas profesiones nos tocamos y compartimos, tiene que ver con compartir una filosofía de cómo nosotros nos relacionamos, cómo nosotros ponemos lo mejor de cada uno de nosotros para hacerle frente, ¿no es cierto?, a estas distintas necesidades que se presentan en la práctica clínica, y también cuál es el objetivo compartido. Traje una definición de 1937, no porque no existan algunas más recientes, sino que para que veamos que este es un tema que desde hace tiempo suficiente ya viene tratándose en la literatura y que nosotros debiésemos empezar a trabajar de manera fuerte desde el pregrado. Para poder generar equipos interdisciplinarios, ¿verdad?, se requiere de una comunicación efectiva en donde nosotros vamos a establecer un lenguaje común, compartir una filosofía o una visión
que tiene que ser en torno a un objetivo común, es decir, propender al bienestar superior del paciente a través de las acciones que cada uno de nosotros va a ejecutar desde su formación profesional y disciplinar para poder responder a estas demandas de salud. Junto con esto, puntos de vista compartidos desde cada perspectiva profesional, el respeto, que es fundamental por cada integrante del equipo como agente relevante en el logro del objetivo común que nos hemos trazado, y la validación de las perspectivas, juicios profesionales de los demás integrantes como un aporte relevante también para poder generar el bienestar del paciente. Posterior a la etapa de estabilización y resolución de problemas que amenazan la vida, que es por lo general lo que se puede experienciar en el área de paciente crítico, tenemos otra área que es absolutamente relevante y que en ningún caso puede quedar descuidada, que es la rehabilitación. Traje acá una lista general de profesionales que habitualmente podrían intervenir en el proceso de estabilización y además de rehabilitación de un paciente COVID. De partida, los nutricionistas que nos aportan con todo el soporte nutricional en pacientes que están con altos requerimientos calóricos por todo el proceso inflamatorio y el estrés, ¿no es cierto?, metabólico que están sufriendo. Equipos de broncopulmonares, sobre todo para evaluar la función pulmonar en pulmones, como mencioné anteriormente, que están altamente deteriorados por estos procesos neumónicos agresivos. La participación fundamental de kinesiología, tanto en la terapia respiratoria como también motora y de rehabilitación posterior. Equipos de internistas e intensivistas que también se encargan tanto en la parte crítica de poder resolver aquellos problemas, como señalé anteriormente, que amenazan la vida y también asegurar esta continuidad de la estabilidad en el tiempo. La labor de la terapia ocupacional como profesión que nos ayuda a reinsertar o ayudar al paciente, ¿verdad?, a volver a incorporarse a su mundo habitual con las condiciones de deterioro funcional, neuromuscular, respiratorio, etcétera, con las que pueden quedar seculados posterior, ¿no es cierto?, a sus periodos más críticos. Nefrología, por lo que les mencioné anteriormente, en relación al medio interno, la necesidad de terapia de reemplazo renal, la estabilización de la función renal, etcétera. La función de fonoaudiólogos, que para nosotros es realmente vital y para nuestros pacientes también, en relación no solamente a la capacidad de comunicarse, sino también de deglutir, de estimular distintas estructuras para poder generar la autonomía o propender a la autovalencia de nuestros pacientes que van a salir, ¿verdad?, hacia unidades de menor complejidad y que van a continuar después el proceso de rehabilitación. Química y farmacia, un profesional que probablemente no nombramos mucho cuando nos referimos al trabajo en salud, que para nosotros han sido tremendamente importantes porque nos dan todo el soporte teórico en relación a las distintas drogas que estamos usando, cantidad de dosis máximas, vías de administración, compatibilidad entre los distintos fármacos y también el ajuste de dosis en relación a la función renal, al deterioro hepático que pueden tener algunos pacientes y otro montón de condiciones que pueden afectar efectivamente tanto la biodisponibilidad de los fármacos como también generar un efecto nocivo en el paciente. El equipo de salud mental y psiquiatría no es fácil hospitalizarse, menos en una condición tan crítica, menos en una condición de pandemia, menos con el aislamiento social que hemos visto, ¿verdad? Por lo cual es fundamental su participación tanto en la identificación de necesidades como en la intervención oportuna y también en la continuidad de la atención de la salud mental. Los tecnólogos médicos y tecnólogas médicas que nos aportan en toda el área de interpretación, toma de exámenes, aviso de valores de alerta, toma de exámenes radiológicos, etcétera. El equipo de diabetología, pues las alteraciones metabólicas que les mencioné previamente, pacientes que por lo general, muchos de ellos, peri 55 años, y entendiendo, ¿no es cierto?, cómo se comporta la epidemiología a nivel nacional, con diagnósticos previos de diabetes mellitus, probablemente no insulino requirientes, pero que tienen importantes episodios de descompensación relacionados con la administración de corticoides a altas dosis, además, ¿no es cierto?, del proceso inflamatorio que también desregula la parte glicémica y que han tenido que ajustar ahí también el manejo nutricional de nuestros pacientes y, por supuesto, lo que me corresponde a mí, la labor de enfermería como ente articulador entre las distintas profesiones o integrantes del equipo de salud, como somos quienes estamos, ¿verdad?, continuamente al lado del paciente, somos capaces de establecer este ente articulador para que todos podamos hablar un lenguaje común, propendiendo hacia cuál es nuestra meta conjunta. Perdón, profe, falta un minuto. Lograr la rehabilitación de nuestros pacientes es indispensable, fundamental, ¿no es cierto?, la labor de todos los profesionales que les acabo de mencionar. Les pido mil disculpas si se me queda alguien afuera.
y les quiero compartir esta imagen de uno de nuestros pacientes, que no voy a nombrar por supuesto, que fue uno de los primeros en llegar a una de estas unidades reconvertidas en el pabellón del hospital donde yo trabajo, que después de un periodo realmente crítico, en donde incluso pensamos que no iba a lograr responder a este episodio tan de deterioro de salud tan intenso que tuvo, un día, con la ayuda, por supuesto, de kinesiólogos, fonoaudiólogos, enfermeros, técnicos, etcétera, y todos los integrantes del equipo de salud, logró salir a ver el sol después de un día de lluvia. Y para lograr esto, como les mencionaba, el trabajo de cada integrante del equipo es realmente indispensable y necesario. Y me quiero despedir para cerrar la presentación y darle paso también a las preguntas y a los siguientes expositores con mi paciente más importante. Ahí está mi familia, mi hermana, mi mamá, y arriba mi papá y mi hermano, que también estuvieron hospitalizados por neumonía por COVID, y que de no ser por el empuje y la entrega y esta relación interdisciplinaria de todos los integrantes del equipo de salud, ya no los podría tener en mi caso hoy día completando su rehabilitación y compartiendo con nosotros. Les dejo mi correo en caso de que tengan cualquier inquietud. Les quiero agradecer su participación, felicitarlos también nuevamente por las ganas de establecer este espacio de interacción y diálogo, y quedo abierto a lo que quieran compartir o mencionar o preguntar. Muchas gracias. Gracias por la presentación. Tenemos una pregunta de Víctor Hidalgo, y él pregunta: en el caso de nosotros como profesionales de salud, es obvio que vamos a estar en directo contacto con los contagiados. En el caso de que viva con algún familiar con muchos factores de riesgos cuyo hogar no cumple con criterios para una distanciación adecuada, ¿podría optar a una residencia sanitaria debido a mi trabajo? La respuesta es no. Ya los criterios para poder ingresar, ¿no es cierto?, a estas unidades de residencia sanitaria son poder establecer aislamiento en personas que han sido diagnosticadas versus otras que han tenido contacto estrecho, ¿ya? También ahí hemos tenido que aprender durante la marcha inicialmente los criterios, ¿no es cierto?, para considerar un caso altamente sospechoso, que eran aquellos que tenían que cumplir con esta medida de distanciamiento social, fueron migrando en el tiempo. Actualmente, si una persona, por la cantidad de contagios que tuvimos, la masividad de los contagios, si una persona era un caso altamente sospechoso, pero estaba, ¿no es cierto?, con una persona, digamos, adentro del mismo lugar y habían compartido por más de ciertas horas o espacios comunes, ya no era necesario que se generara el aislamiento. Lo que algunas profesionales o algunos integrantes de los equipos de salud han hecho ha sido organizarse entre ellos para poder, ¿no es cierto?, evitar el contagio, arrendar departamentos cercanos a sus espacios de trabajo y poder de esta manera cuidar también a sus familias y evitar ser un vector de contagio hacia poblaciones que pueden estar con factores de riesgo asociados. Profe, ¿se escucha? La Daniela Lara tiene una pregunta. ¿Qué criterios se utilizan para la instalación de ventilador mecánico por boca o por traqueotomía? Lo voy a hacer bien breve porque es un tema que requiere harto estudio, pero como para que podamos tener una imagen general, la ventilación mecánica invasiva, ¿no es cierto?, es una medida que se utiliza cuando existe fracaso ventilatorio franco, es decir, ¿no es cierto?, nosotros suponemos que el paciente ya no tiene posibilidad de generar una ventilación espontánea porque tiene una muy mala mecánica ventilatoria. Recuerden que para poder generar, ¿no es cierto?, el ciclo ventilatorio tenemos que utilizar una cantidad de músculos que participan dentro de este proceso, que es fisiológico. Cuando esto no se logra de manera autónoma, comenzamos, ¿verdad?, a utilizar otros músculos que son accesorios al proceso, y finalmente estos músculos pueden fatigarse y fracasar. Y en ese contexto el paciente, ¿no es cierto?, va a dejar de poder generar una ventilación efectiva. Y en segundo lugar, cuando también existen parámetros clínicos que se utilizan para poder evaluar la ventilación alveolar, como por ejemplo la gasometría, niveles de CO2, saturación de oxígeno, etc. Es una decisión bien delicada, por todos los factores que ello, ¿no es cierto?, conlleva. En primer lugar, ¿no es cierto?, aumento de la estadía hospitalaria, todas las posibilidades de generar infecciones asociadas al ventilador mecánico, un montón también de condiciones de secuela que pueden ser secundarias a la ventilación mecánica invasiva. Por eso nunca es en primer lugar una primera opción a priori. Inicialmente, no sé si ustedes recuerdan que se habían entregado recomendaciones que en ningún caso sugerían postergar la ventilación mecánica invasiva por otros mecanismos que no fueran invasivos. Sin embargo, conforme avanzó el tiempo, se dieron cuenta que los pacientes se podían mantener con ventilación mecánica no invasiva a través de circuitos de cánula nasal de alto flujo, y cuando eso ya finalmente no tenía buena respuesta en el paciente,
pasar a la ventilación mecánica invasiva. La traqueotomía es una salida a la ventilación mecánica. Cuando el paciente está ventilado, empiezan a mejorar sus parámetros ventilatorios. Recuerden que en este caso un ventilador mecánico artificial está haciendo el trabajo ventilatorio por el paciente. Tienen que realizarse pruebas de ventilación espontánea. Se van pasando distintas modalidades del ventilador a desde el soporte máximo hasta algunas que alternan ciclos ventilatorios espontáneos con algún tipo de soporte en caso de que el paciente no gatille una ventilación efectiva, etcétera, y así se va probando, ¿ya? No les voy a decir como en definitiva los criterios porque para que se queden con el general, la traqueotomía es cuando ya se han hecho algunas pruebas sucesivas de ventilación espontánea en donde el paciente no logra generar una ventilación efectiva o que desde el punto de vista clínico asegura que eso se va a mantener en el tiempo. En ese caso, sale del ventilador y se genera, ¿no es cierto?, esta vía aérea artificial que es la traqueotomía, a través de la cual el paciente igual puede estar conectado a ventilación mecánica invasiva y que tampoco es definitiva a priori, sino que también, en la medida que esto se siga entrenando y se siga trabajando y el paciente pueda solventar la autonomía para poder generar el ejercicio ventilatorio, puede incluso salir después de la traqueotomía hasta ventilación totalmente espontánea. ¿Ya? Estrategias metodológicas para desarrollar desde el pregrado la interdisciplinariedad, muy buena pregunta. Yo creo, en primer lugar, desde las bases teóricas de cada una de las disciplinas, entender que cada uno de nosotros habita en un espacio común en donde interactúa con profesionales, que cada uno es experto en su propia área. Es imposible que un solo profesional o que solo una profesión pueda condensar la inmensa cantidad de saberes que nosotros debiésemos considerar o incorporar para poder atender a los distintos niveles de situaciones o problemas o de demandas que nuestros pacientes van a presentar. Y generar, a mí me gusta harto la simulación, idealmente escenarios de simulación que pudiesen incipientemente, ¿no es cierto?, entregar algunas interacciones entre los distintos integrantes del equipo de salud para finalmente complejizar esta capacidad de poder entregar aprendizaje en entornos simulados, pero que pudiesen ser un poco más profesionalizantes. Me parece que esa es una estrategia bien relevante y que se declare, por supuesto, desde las competencias de las distintas asignaturas y cómo tributan al perfil de egreso. ¿Qué clase no sé, como equipo no sé si nos escucha? Yo creo que, bueno, particularmente hablando de lo que se ha realizado en la institución donde yo trabajo, hemos tenido posibilidad de contar con atención psicológica vía telefónica, que en primera instancia uno puede incluso dudar de su efectividad porque no es lo mismo, ¿no es cierto?, que tener el contacto directo presencial. Sin embargo, es un canal que ha tenido buen nivel de respuesta y de manera gratuita cualquiera de los colaboradores se puede acercar para poder solicitar ayuda, orientación, etcétera. También en los servicios de alta complejidad hemos tenido presencia directa de psicólogos que han ido una vez a la semana a poder compartir 30 minutitos con integrantes del equipo para poder generar espacio de conversación, reflexión y diálogo, y también que ellos sean capaces desde su formación de identificar si es que algún profesional efectivamente se encuentra con alguna situación que requiere un abordaje adicional. Y en realidad, en cómo nosotros como equipo lo enfrentamos, tratamos de mantener un ambiente alegre, apoyarnos entre nosotros, conversar, dar espacio para poder, a pesar de lo complejo que puede ser, tener espacios para la risa, para poder expresar algunas emociones, después de alguna situación estresante, hacer una breve reunión y conversar cómo nos sentimos al respecto, que son estrategias que vamos desarrollando para poder generar, ¿no es cierto?, esta prevención del agotamiento físico y emocional también de los integrantes de los equipos. Profesor, ¿escucha? Le damos el paso a la Serra, que nos va a compartir justo acá en una sala de alto flujo, y cualquier duda les dejo ahí mi correo para que podamos seguir compartiendo, y si tienen alguna duda en específico también me la puedan hacer.